responderla. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? El bautismo, hermano amigo, como práctica ritual, no es exclusiva del pueblo cristiano, sino que desde ya desde la antigüedad fue administrado en otras religiones como una especie de un baño purificador, ya fuera parcialmente en el cuerpo o total el cuerpo. La palabra bautismo significa sumergir o zambullir al individuo, y esto era precisamente lo que se hacía con los que se iniciaban en la religión. Se les sumergía en el agua haciendo alguna invocación especial por el iniciado o la iniciada. De los testimonios que podemos hacer referencia en el Nuevo Testamento están los que tratan acerca de la administración del bautismo ejecutado por Juan, llamado, conocido como el Bautista. Según Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6, San Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5, Lucas capítulo 3, versículo 3 y San Juan capítulo 1, versos 25 y 26. El bautismo de Juan era una especie de bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, en el cual se exigía la conversión o el cambio de vida, haciendo obras, frutos dignos de arrepentimiento, como lo señalaba Juan en Lucas capítulo 3, versículos 7 al 14. Ese bautismo era realizado por Juan mismo en las aguas del río Jordán, y solamente por una sola vez, a diferencia de otras tradiciones donde la persona se bautizaba a sí mismo, sola pues, y en diversas o muchas ocasiones. Además, el bautismo se realizaba en una forma apremiante, es decir, se anunciaba el inminente juicio de Dios sobre los que no se volvieran o se convirtieran al Señor. El bautismo en la iglesia primitiva o la iglesia antigua cristiana comenzó con la pregunta: ¿por qué bautizaba la iglesia primitiva? Para responder dicha pregunta nos ocupamos, hermano, al mandato de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19, y más hacia atrás al bautismo de Juan. El bautismo practicado por la iglesia era similar en sus características al bautismo que ejecutaba Juan el Bautista. Primeramente, el bautismo es administrado por un bautista, es decir, usted solo, usted sola no se puede bautizar. Tiene que ser administrado por alguien que le pueda bautizar. Gloria al Señor. Un bautista, pues, se realiza solo una vez en la vida. Aleluya. Una sola ocasión. Se tiene que ejecutar por inmersión en el agua. Tiene todo su cuerpo que quedar sumergido en agua. Y se espera de usted la conversión de su vida. La conversión, es decir, la práctica de bautizar en la iglesia, es adoptada también por los discípulos de Jesús, y que antes lo habían sido, amén, de Juan el Bautista. Algunos de ellos habían sido seguidores o discípulos de Juan y después siguieron a Jesucristo. Junto a esto también diremos que Jesús decidió bautizarse o hacerse bautizar por Juan el Bautista, reconociendo en este acto, la legitimidad del sacramento del bautismo. El bautismo, pues, surge, hermanos amigos, como un mandamiento en el cual se purifican los pecados de la vida pasada. Primera de Pedro 1:9 señala, San Pedro 1:9 en la primera carta: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es decir, a través del bautismo obtienes la salvación. Amén. Gloria al Señor. Y das paso a una vida limpia o lavada de tus pecados.
Uno de los textos bíblicos fundamentales, amén, en la doctrina del bautismo y que señalan el propósito del bautismo primordialmente es en Hechos capítulo 2, versículos 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro exhorta a la multitud a bautizarse para el perdón de los pecados. Y además de esto, para la comunidad de Marcos, es la manera de verificar la fe o de creer en Jesucristo y sobre todo recibir la salvación. Marcos 16, 15 y 16 señala lo siguiente. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Está conmigo? El bautismo es para salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, cuando a alguna persona se le presenta el mensaje de salvación y es llamado o invitado a ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, regularmente pregunta a la persona: ¿y para qué? ¿Para qué bautizarme? ¿Para qué me bautizo? ¿Acaso no basta solamente con confesar que creo en Cristo como camino de vida y salvación para mí? ¿No basta con hacer la famosa y llamada oración de fe: Señor Jesucristo, ven a mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador, y eso me hace salvo? Sin duda, para contestar esta pregunta se necesita retomar el testimonio de las Escrituras, en las cuales se registra la encomienda de Jesús a sus discípulos de bautizar. Aleluya, amén. Pero sobre todo hemos de considerar el relato del bautismo de Jesús como el modelo del bautismo cristiano. Jesús, aun cuando no tenía pecado, pidió ser bautizado por Juan el Bautista, dijo él, para cumplir con toda justicia. En Mateo 3:15. Esto pese a que el Bautista se resistía a administrarle el bautismo a Jesús. Cabe preguntar en esta tarde si Jesucristo, hermano, si llegáramos a evitar ese paso fundamental, no podremos recibir el perdón y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de esa manera no tenemos herencia jamás en la vida eterna que Dios promete a todo aquel que se entrega a Él. En la opinión de un estudioso de este tema, en el bautismo de Jesús se hallan 3 elementos que constituyen el bautismo de la iglesia. Cuando Jesús fue bautizado, primeramente fue donde había agua suficiente, agua para el perdón de los pecados. ¿Está conmigo? Ahora, no es que en sí el agua tenga una sustancia especial purificadora para que al momento que el agua, amén, cubre tu cuerpo, en ese instante el agua, aleluya, ya te lavó los pecados. Vamos más adelante a explicar esto. Pero primero tiene que haber agua suficiente y luego la presencia del Espíritu. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, Juan miró que el Espíritu venía, amén, como en forma de paloma. ¿Está conmigo? Gloria al Señor, hermano, y se posaba sobre Cristo Jesús. La proclamación de la condición de Hijo de Dios. Aleluya, los cielos se abrieron y oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Está conmigo? Cuando dice gloria a Dios. Ahora, el bautismo es, hermano, imprescindible para la obtención del perdón
Mientras el hombre y la mujer vivan lejos de Dios, está lejos de la vida eterna. Es decir, está muerto. Según Efesios capítulo 2, versículo 1. Jesucristo, a través de su obra, amén, terminada en la cruz del Calvario, proporcionó el medio por el cual los hombres están, hermano, aleluya, amén, desprovistos de toda capacidad y posibilidad por salvarse a sí mismos. Es decir, Él abrió un camino nuevo y vivo a través de su carne, en el cual podemos tener el perdón de los pecados, como dice la Escritura en Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es decir, no existe otra forma de tener o obtener el perdón de los pecados pasados, sino por el lavamiento de la regeneración, como dice Tito capítulo 3, versículo 5. Es decir, no se obtiene el perdón para realizar obras de justicia, ni tampoco, hermano, realizando sacrificios. Solo se obtiene bautizándose, amén, en agua por sumersión, invocando el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Ahora, si tenemos elementos, amén, para contestar la pregunta ¿por qué y para qué bautizarse? Solo bautizándonos obtendremos el perdón de pecados y por lo consiguiente la vida eterna. Asimismo estamos seguros que todo lo que implica, hermano, hermana, el propósito, amén, del proceso del bautismo, no es meramente tradición humana, algo inventado por el hombre. Por eso leíamos al principio, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Tenemos el ejemplo del bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, y confirmando esta práctica, la iglesia primitiva así lo observó también, según lo narra el libro de los Hechos capítulo 2 y el versículo 41. Dice lo siguiente, Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿me está siguiendo? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amigo, amiga, el bautismo no es una tradición humana, sino la obediencia a lo ordenado y estipulado por Dios en su palabra. ¿Está conmigo? Gloria al Señor. ¿Por qué no bautizamos a los niños entonces? Como ya hemos aprendido, el bautismo es para perdón de pecados. Si consideráramos que los niños en su temprana edad no tienen aún pecados, diríamos entonces que el bautismo de los niños es innecesario y fuera de toda enseñanza bíblica. Un punto de suma importancia por el cual no se debe bautizar a los niños es que la Escritura nos señala que el bautismo, para ser válido, se requiere que la persona tenga fe. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado. Comúnmente la práctica tradicional es llevar a los niños chiquitos, amén, al cura, al sacerdote, y luego, amén, el cura lo toma en sus brazos, ese pequeñito, esa pequeñita, y lo pone, amén, en la pila bautismal y derrama con un vaso, con una jícara, agua sobre su mollera, sobre su cabeza, amén, y luego reza los siguientes títulos, amén, según el nombre que le hayan puesto los padres y los padrinos al niño o a la niña. Fulanito de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Hermano, la Biblia dice que para poder ser bautizado tenemos que creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Se requiere que la persona crea. Sí, amén. Amén. O en otras palabras, que tenga fe en el sacramento que se le va a administrar, que ese sacramento le va a dar la salvación, le ofrecerá salvación. Confirmamos entonces que el bautismo, para tener plena validez, necesita del arrepentimiento pleno o previo antes del bautismo.
Es fácil comprender que ningún bebé o bebita puede arrepentirse. Primero, porque no tienen uso de la conciencia. Y segundo, porque no tienen pecados. Amén. No tienen todavía facultad de conciencia entre el bien y el mal. Y por lo tanto no se le puede atribuir pecados. ¿Está conmigo? Yo no sé cuántos de ustedes han ido a una penal, a una cárcel, y cuántos de ustedes hayan visto ahí, amén, a personas, aleluya, mal, amén, en el aspecto, gloria al Señor, en el sentido, por ejemplo, personas que llegan a una edad adulta con un estado de conciencia mental, hermano, son aquellas personas que sufren del síndrome de Down. Amén. Son personas que llegan a una edad, hermano, de 30, 40 años. Amén. Y ellos son en su estado mental, como bebés, como niños, se comportan tan inocentemente. ¿Está conmigo? Hermano, y la razón principal fue porque no es necesario bautizar niños, porque ya Dios les concedió a ellos su reino. San Mateo 13 al 15 y Marcos 10, 14 dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios o de los cielos. ¿Está conmigo? Entonces, si Jesucristo, el rey de ese reino, está declarando en Marcos 10, 14 y en Mateo 19, 13 al 15 que de los niños es el reino ya de los cielos, ¿quiénes somos nosotros para decir que si ese niño o esa niña muere, se va a ir a un purgatorio o a un limbo? Aleluya, amén, hermano, hermana, para purgar sus pecados y luego de ahí brindarle a la gloria. No hay tal cosa. Jesucristo solo predicó de dos lugares: la gloria eterna o el castigo eterno en el infierno. No hay un lugar intermedio. O te vas al cielo o te irás al infierno. Pero no juzgue a un niño o a una niña mientras no tenga nociones o facultades de decidir entre el bien y el mal, porque está bajo el estado de ¿qué? De inocencia. Su conciencia aún no le juzga, no le tacha falta alguna. La Biblia declara que el hombre comienza a ser malo desde su juventud. Génesis 8:21. Amén. El hombre comienza a ser malo desde su juventud. Gloria al Señor. Es decir, a un niño y a una niña no se le cuenta pecado. Ahora, hay de niños a niños. ¿Ok? Estamos hablando de esos pequeñitos, esos bebés que los llevan corriendo al bautismo. Pero hay de niños a niños. Hoy en día, amén, la tecnología, la educación ha avanzado tanto, amén, que ha despertado la conciencia de niños pequeños y niñas pequeñas. Ahora usted ve, aleluya, a niños abriendo páginas pornográficas en las computadoras. Ahora usted ve, amén, a niños y a niñas. Es más, ya la pornografía ya la hacen en caricatura. Así es. Ya está en caricatura. Amén. Hermano, hermana, amén. Él es malo desde su juventud, no desde su niñez. Por lo tanto, cuando debe bautizarse es cuando sabe distinguir entre lo bien y el mal. Por lo tanto, hermano, cuando reconoce que ha pecado y que necesita un Salvador, cuando se arrepiente y confiesa, amén, a Jesucristo, que le rinde su vida, su juventud, su ser. La Biblia nos narra que en el día de Pentecostés, Pedro declaró a la multitud que el bautismo era necesario para perdón de los pecados, y la manera o la forma que había que ejecutarse era en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y jamás en una fórmula trinitaria. Al leer Mateo 28:19, encontramos que Cristo Jesús ordenó a sus discípulos que bautizaran haciendo discípulos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Pero en Hechos 2:38, Pedro les dijo a los judíos y personas que estaban ahí presentes que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. En Hechos capítulo 8, versículo 16, la fórmula es en el nombre del Señor Jesús. Se les ordenó bautizarse. No se puede decir que aceptamos las palabras de Cristo en Mateo 28:19 y rechazamos las de Pedro en Hechos 2:38. Más bien tenemos que encontrar una armonía en los pasajes de la Biblia. La palabra de Dios no es para contradicción, no se equivoca, no se contradice. Los hombres somos falibles. La palabra de Dios nunca cambia, es infalible. Aleluya. Cuando dice gloria a Dios, no se puede decir, hermano, esto. Los apóstoles bautizaron y lo hicieron porque entendieron que el nombre del Dios del Antiguo Testamento ahora reposaba, residía en el Señor Jesucristo. Consecuentemente, los apóstoles confesaban con el bautismo la plenitud de la deidad que habitaba en el Salvador, que llamaban Cristo Jesús. Y quienes al bautizarse usan la fórmula en el nombre de Jesucristo, están confesando que Cristo es el Mesías, es el ungido, es el mismo Dios que se ha manifestado, aleluya, con los atributos honores, como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu ahora derramándose en cada corazón. Aleluya. ¿Está conmigo, hermano, hermana? Esos tres términos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o títulos, no forman un nombre en sí, sino son solo la designación de oficios y relaciones en la deidad. Estos oficios son desempeñados por el mismo Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Diremos pues que el bautismo verdadero y que cuenta con el sustento bíblico firme es el bautismo ejecutado en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús o en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Hermano, el bautismo cristiano es mencionado 4 veces en los Hechos de los Apóstoles. Hechos 2:38, Hechos capítulo 8 versículo 16, Hechos 10:48 y Hechos 19:5. Aleluya. Amén. Y además, aparte, cuando Saulo de Tarso es bautizado, Ananías le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Por eso es que es necesario hacerlo en el nombre, invocando un nombre. Aleluya. Y Padre no es nombre, es un título. Hijo no es nombre, es un título, un oficio, una asignación. Hermano, Espíritu Santo tampoco es nombre, es título dado, aleluya, amén, a la presencia divina. Aleluya. Hermano, hermana, entonces, al utilizar el nombre de Jesucristo en el bautismo, se está diciendo que se hace en el poder y bajo la autoridad de Jesucristo. Aleluya. Ahora también debemos estar seguros que el bautismo, amén, aleluya, de infantes o de niños es una práctica carente de valor y de fundamento a la luz de la palabra de Dios, y la cual no es válida para la salvación, ni es aceptada como un verdadero bautismo. Amigo, amiga, no es mi deseo ofenderle, pero si usted fue bautizado o bautizada cuando recién nacido, niño o niña, a lo mejor unos añitos más, amén, ese bautismo no tiene validez. ¿Está conmigo? Ahora hay quienes dicen que nosotros estamos obedeciendo a Pedro y desobedeciendo a Jesús por lo que dijo en Mateo 28:19, que teníamos que hacer el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay quienes, hermanos, señalan todavía con esto que, amén, aquel bautismo, aleluya, ¿me está siguiendo todavía?
Tenemos la evidencia en el libro de los Hechos. Y dicen ellos que nosotros los pentecostales, el nombre de Jesucristo, solamente nos basamos en el libro de los Hechos. Gloria al Señor. Pero hermano, hermana, tenemos evidencias, no solamente en un solo evangelio, como tratan de apoyarse los que creen en la teoría de la Santísima Trinidad. ¿Está conmigo? Ellos quieren hacer, hermano, hermana, un dogma de un solo versículo para bautizar a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cuando esta gran comisión no solamente, hermano, hermana, estaba Mateo, sino que también la registró Marcos, dándole y señalando la importancia del bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero además estaba ahí, aleluya, amén, el médico, el doctor Lucas. ¿Me está siguiendo, hermano, hermana? Y Lucas ahí escribe acerca del mismo incidente en Lucas 24, 45 al 47, cuando Jesús habló con sus discípulos antes de ascender al cielo. Y observamos que en vez de reportar o registrar las mismas palabras exactas de Jesús, como lo hizo allá Mateo, Lucas más bien nos da el sentido de lo que Cristo dijo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora Lucas no registró ahí, no dice que se predicara en el nombre del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo, no, dijo que se predique en su nombre. Y cuando Lucas da el sentido de la palabra que se le oye a Jesús ahí en el monte de los Olivos, el día que se levantó al cielo, interpreta las palabras de Jesús como que él se refería a su nombre, Jesús, cuando dijo lo registrado literalmente Mateo. Ahora, Jesucristo dijo: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles? Amén. ¿Cómo bautizaron ellos? ¿Qué palabras decían que usaban sobre aquellos que eran bautizados cuando iban a ejecutar el bautismo? El primer incidente, les decía, lo hallamos en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, habiendo recibido los 120 que estaban en el aposento alto, el Espíritu Santo. Se congregó toda Jerusalén a causa de ese fenómeno,